Bien, buenos días a todos. Uno deja de estar un domingo y le parece extraño cómo los extraña a uno de verdad. Y hay personas que dijeron, bueno, ¿y ustedes el domingo dónde estaban? Estábamos en Quinchía, ¿sí? Las familias de allí les mandan muchos saludos. Estuvimos allí en el pueblo el sábado, tenemos una reunión con ellos el sábado en la noche y el domingo en la mañana vamos a una vereda que se llama Miracampos. Allí también compartimos con familias, allí con el deseo de aprender y conocer. Hay mucho por hacer en Quinchía, mucho por ir a visitar. Y sigan orando por favor por esta iglesia en formación, por estas veredas donde Dios nos permite ir a pesar del clima, porque así como hace 8 días hizo aquí una lluvia y un frío, allá también fue una lluvia fuerte, pero eso no nos impidió el que pudiéramos ir y compartir con estas familias. Así que nosotros también los extrañamos y doy gracias porque Dios me permite en esta mañana estar nuevamente con ustedes compartiendo de las Escrituras. Bien, continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Empezando Bien. Y esta es el tercer mensaje de esta serie. Y el tema para hoy, para los que les gusta tomar apuntes, el tema para hoy es prepararse ¿para qué? Para la batalla. ¿Cómo así que con quién vamos a pelear hoy? Yo creo que no es que estemos peleando hoy, vivimos peleando con ciertas circunstancias, conflictos, algunos con personas, ¿cierto? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo vivir en nuestro mundo, en nuestro tiempo hoy? Y el mensaje de esta mañana va a ser muy personal. El mensaje de esta mañana va a ser tan especial que es importante, si es posible, lo puedan compartir en las mesas. Ciertas preguntas que me surgen al tratar este tema de las batallas. Y permítanme entonces preguntarle, ¿cómo le fue esta semana? ¿Cómo le fue esta semana en relación a qué? A la lucha contra el pecado. La pregunta es, ¿tuviste más victorias o más derrotas? Y si hay de pronto la confianza, bueno, no vamos aquí a contar, bueno, si quiere contar sus pecados, pues no es problema, ¿cierto? Pero ¿qué tal si con la persona que tiene al lado comparte cómo le fue esta semana en la lucha contra el pecado? ¿Hubo más victorias o por el contrario, ay, cedí a las circunstancias, cedí a las personas, me enojé con facilidad, fui causa de conflicto? ¿Cómo le fue? Sí, entonces 1 o 2 minutos que puede hablar con la persona que tiene a su lado. ¿Cómo le fue esta semana en la lucha contra el pecado? ¿Y qué tal si le añadimos algo más? ¿Y qué hay de tu lucha con las circunstancias? ¿Ves a Dios en las circunstancias o pasas mucho tiempo enojado, enojada, irritado, luchando contra cosas que de todos modos no vas a poder cambiar, ¿sí? ¿Has logrado que Dios esté ahí en esas circunstancias? ¿Ves esas victorias? Ahora, ¿cómo te fue esta semana en los conflictos con otras personas? Personas que nos irritan, que nos causan, de solo pensar en esas circunstancias ya algunos empiezan a arrugar la cara. ¿Por qué hay conflictos con la gente? ¿Qué dicen? Todo el tiempo. Familia, compañeros de trabajo, vecinos. ¿Cómo nos fue esta semana en esa lucha con la gente? Nos desanima tanto vivir con la gente que decimos, esas personas no van a cambiar. Y yo tampoco voy a cambiar. ¿Por qué tengo que cambiar yo? Y hoy vamos a hablar de caminar con Dios. Una sola conversación, por favor, ¿sí? Luego le sigue contando a la persona que tiene al lado sus pecados, ¿sí? Tranquilo, esta semana puede haber tiempo. Y para algunos que están viviendo en esa circunstancia de cómo caminar con Dios aún en medio de esos conflictos, tanto internos como externos,
Este mensaje es para ti. Para algunos que se sienten que han retrocedido en la vida cristiana, que se sienten estancados, estancadas. Y la historia de hoy se desarrolla en Josué capítulo 4 y capítulo 5. Así que por favor tengan sus Biblias allí en la mano abiertas en Josué capítulo 4 y 5, ¿sí? Y antes de poder entrar en este texto, en esos textos que solo voy a leer algunas porciones por temas de tiempo, no vamos a poder leer los capítulos, pero en su casa lo puede hacer. Por cierto, ¿cómo va con la lectura de la Biblia en un año? ¿Cuántos lo están haciendo juiciosos? Uy, bueno, faltan más, ¿cierto? ¿Sí? Algunos días nos atrasamos, pero ahí vamos, ¿cierto? Cosas que descubrimos del Génesis que son muy interesantes, ¿sí? Muy importante leer la Biblia. Entonces, antes de poder leer Josué, necesito darles una lección de geografía espiritual de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué me quiero hacer referencia con esto? Bueno, en las Escrituras, el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Y Egipto qué representa? Egipto representa el mundo, porque en ese momento Egipto era el país más desarrollado, era lo mejor que había, tecnología, personas, y eso es lo que representa para nosotros hoy el mundo. Para nosotros el mundo hoy representa tecnología, consumismo, corre. Y así como para Egipto representaba cautiverio, para el pueblo de Israel esclavitud, ¿creen que en nuestro mundo también hay gente esclava? ¿De qué? Las redes sociales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esclavas de quiénes? Del dinero, de las personas, ¿cierto? ¿Sí? Esclavas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Quiere cambiar ese panorama del pueblo de Israel, de Egipto. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Les dice, pongan sangre en los postes de sus casas, y fue a través de esa redención que fueron liberados de Egipto. ¿Y ahora cómo somos liberados nosotros? A través del Cordero. Jesucristo muere y nos libera de esa esclavitud del pecado. Así que Egipto, ¿qué representa? ¿El qué? El mundo, ¿cierto? ¿Sí? Y luego entonces Dios les dice, ustedes van a ir a una tierra. ¿Cómo se llama esa tierra? La tierra prometida, ¿cómo se llamaba? Canaán, ¿cierto? Y para algunos, Canaán representaba el cielo, el momento en que ya no va a haber tribulación, no va a haber nada malo. Pero ¿qué representa Canaán? ¿Qué representa Canaán? ¿Qué es lo que no hay en la otra imagen? Frustraciones, conflictos, ¿cierto? ¿Sí? Batallas, que no iba a ser tan sencillo. Dios les dice, ustedes van a ir a Canaán, pero ¿qué? Hay que ¿qué? Hay que pelear, hay que conquistar. Y para conquistar y pelear no va a ser ¿qué? Nada fácil. Y Canaán representa las luchas que enfrentamos al caminar con Dios. Y sí, vamos avanzando, pero en algunos momentos no saldremos victoriosos. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque hacemos las cosas como queremos que nosotros las queramos hacer. Y Dios quiere que caminemos hoy en día en Canaán, pero Canaán resulta ser un lugar de conflicto. ¿Cuánto tiempo se tardaba de Egipto a Canaán? O sea, una línea directa para llegar de Egipto a Canaán. Tardaban 11 días. 11 días, ¿sí? Para ir directo a Canaán por el Mar Rojo. Y Dios los guardó durante 2 años, estuvieron allí en Sinaí. Y luego sucede que en un lugar llamado Cades Barnea, ellos, el pueblo de Israel, decidió ¿qué? Desobedecer. Y desobedecieron ¿por qué? Por la incredulidad de ellos.
porque enviaron unos espías, 2 espías, dentro de esos, ¿quiénes estaban? Josué, ¿y quién más? Uy, estamos bien de lectura de la Biblia, ¿sí? Y los otros 10 que dijeron, eso por allá no vayamos, eso está muy duro. Y los 2 que dijeron, vea, eso que no los vamos a comer como a pan. Pero por la incredulidad de ese pueblo, Dios les dijo, ustedes ya no van a ir allá directamente, sino que van a pasar ¿cuánto? 40 años. Y lo que era un tramo de 11 días pasó a ser. Y ellos, los espías estuvieron 40 días, eso lo puede leer usted en Números. Más adelante, cuando estemos leyendo Números, se dará cuenta de lo que pasó. Números capítulo 14. Y Dios les dice, por cada año que estuvieron ellos allá 40 días, por cada día van a pasar cada año en el desierto. 40 años. Y uno dice, ¿qué hace en el desierto 40 años? Y uno diría, pero pues si era directo, ¿qué se pusieron a hacer? Así que Canaán representa conflictos y luego ellos pasaron por el desierto 40 años. Y en ese desierto, ¿qué representa? Esa experiencia espiritual en la que muchos hemos perdido el propósito. Hemos perdido como, bueno, ¿y hacia dónde me quiere llevar Dios? Y algunos tal vez se sienten perdidos este año en cómo Dios va a hacer ciertas situaciones que se sienten incómodos. Y algunos están en ese desierto, vagando en esa deriva espiritual, sin saber que no hay un orden, que van caminando y se sienten desanimados, decepcionados, en querer volver atrás, ¿sí? Y uno dice, ese pueblo 40 años, ¿qué hacía? Yo no sé si iban por un lugar, le ponían el nombre a un cactus, luego seguían, luego volvían al mismo lugar y le cambiaban el nombre a ese cactus. 40 años, lo que iba a ser 11 días. Y nada que hacer y pensar durante 40 años. Y de alguna manera, en el desierto de nuestro viaje, ¿qué perdemos? El rumbo. ¿Qué perdemos? El propósito. Y olvidamos que Dios está con nosotros. No vemos a Dios. Por eso hoy tengo que preguntarles, ¿ves a Dios en tus circunstancias? ¿Ves a Dios en tus conflictos? Y uno diría, bueno, ¿y esta gente 40 años qué se la pasaban pensando? Porque recibían maná al desayuno, maná al almuerzo y maná a la comida. ¿Y qué hacían el resto del tiempo? Pues Números nos lo dice, que ellos hablaban 2 temas todo el tiempo. Primero, hacerse esa pregunta de, ¿verdaderamente Dios está con nosotros? O sea, ¿Dios sí está o nos abandonó? Y segundo, nosotros deberíamos nombrar a otro líder. ¿Y regresar a dónde? Allá estábamos, ¿cómo? Éramos esclavos, pero estábamos bien. Ahora me dirijo a quienes han abandonado ese primer amor. ¿Y saben de qué les estoy hablando? Ese momento espiritual en que ustedes oraban y toda oración era ¿qué? Contestada. En que le hablaban a otra persona con ese amor, con esa autoridad, con ese deseo de que otros conocieran. Pero se perdió. Y están ahora vagando ¿en dónde? En el desierto. Y lo que han perdido de vista de Dios, ahora solo ven arena y un camino sin propósito. Y hoy quisiera que hoy, para aquellos que están vagando, puedan volver a Dios. Y entonces están en el desierto
Y eso lo vimos, el primer mensaje, que Dios le dice a Josué, levántate que vamos a cruzar, ¿cierto? Van al río Jordán y cruzan el río Jordán y pasa algo muy especial. Capítulo 4, versículo 19 del libro de Josué. Y de eso dice lo siguiente: el día 10 del primer mes, el pueblo subió del Jordán y acamparon ¿en dónde? Gilgal. Recuerde mucho esta ciudad porque es muy importante y vamos a hablar de 3 características importantes de este lugar. En la frontera oriental de Jericó. Entonces, para que nos ubiquemos, ellos cruzan el río Jordán y cuando cruzan el río Jordán están en un lugar llamado ¿cómo? Gilgal, ¿sí? Cerca a otro lugar que se llama Jericó, ¿sí? Tengan muy presente eso, ¿sí? Están en un lugar, ¿sí? Ya pasan ese río Jordán. Y cuando pasa eso, Dios le dice a Josué, bueno, coja 12 piedras de ahí de ese río y haga un monumento, un altar con 12 piedras, una piedra por cada tribu, cada líder debe coger una piedra, y esto será como señal para los que vienen más adelante. Que cuando vean esas piedras que digan, Israel cruzó el Jordán en seco. Y háblenles de lo que cantábamos ahorita la última canción. ¿De qué? De la fidelidad de Dios. ¿Y por qué hablar de Gilgal? Porque Gilgal, como primera medida, era un lugar de conmemoración. Gilgal representaba el cambio. ¿Y por qué es tan importante que Dios le dice a Josué, cambien ya, ¿sí? Y pensar que Gilgal en hebreo significa círculo, ¿sí? Pero Dios les dice, voy a tomar este lugar que significa círculo y les daré un nuevo significado. ¿Y por qué pensar en un nuevo significado? Ahí. Capítulo 5, versículo 9. ¿Alguien puede leer por favor en voz alta mientras sigo tosiendo? Muchas gracias. Miren, esto es tan importante porque la mayoría tenía una mentalidad de ¿qué? Egipto. ¿Y Egipto qué representa? Esclavitud. Físicamente y ¿qué? Y mentalmente y espiritualmente. Y era esa mentalidad lo que Dios les dice, ustedes tienen que ya cambiar esa mentalidad. Tienen que cambiar ese pasado, porque ese pasado los está llevando cada día a pensar que estamos mejores ¿dónde? Allá en Egipto. Y Dios por eso les dice, yo he quitado de ustedes que el oprobio, yo he quitado de ustedes eso que tanto les hacía daño, que ustedes no creían, pero que ahora yo quiero que ustedes cambien. Y recuerden, esto va a ser un mensaje muy personal. Y algunos pueden haber tenido un pasado que recuerdan como si fuera ¿qué? Hoy. Y no les permite avanzar. Y sigue obstaculizando esa experiencia cristiana. Para algunos puede ser un divorcio que causó tanto daño emocionalmente. Para otros podría ser inmoralidad que no les permite avanzar. Una decisión desastrosa
Y algunos saben de lo que estoy hablando, que eso no nos permite, porque algunos hemos vivido esas circunstancias de recordar ese momento y nos sentimos que no podemos avanzar y que no somos capaces de volver a Dios porque nos sentimos opacados por ese pasado, sucios. Podría ser una decisión desastrosa que tomó y que Él solo recuerda cada vez, que desearían que eso desapareciera. Y esta semana estuve orando por cada uno de los que se han sentido de esa manera, porque yo también me sentí en algún momento así, pensando en esa circunstancia que trajo tanto dolor, que trajo dolor incluso a otras personas, y que eso no me permitía avanzar. En algún momento conocí a una persona, una mujer, y esta mujer tenía un tatuaje en el brazo, y ese tatuaje era muy evidente, era muy visible. Y los que me conocen, más mi esposa, saben que yo soy preguntón. Eso es como que característica de los pastores, ser preguntones, ¿sí? A veces se pasa uno un poquito, ¿cierto? Y yo le quise preguntar, me gusta preguntar a las personas los tatuajes, porque los tatuajes tienen historia, ¿sí? Para algunos que tienen tatuajes, los hacen porque quieren como recordar, como que eso sea algo que plasmó algo importante de sus vidas. Yo le pregunté a esta persona, y bueno, ¿y por qué ese tatuaje? Porque era muy extraño el tatuaje. Esa persona me responde: yo salía con un tipo alcohólico y no era un buen hombre. Y esta persona dice: él me hizo este tatuaje y ahora estoy casada con otra persona. Pero ¿qué dice esa persona? Pues ¿qué decía ella? Ojalá yo pudiera ¿qué? Quitarme ese tatuaje. Porque ese tatuaje ¿qué hace? Le recuerda esa circunstancia difícil que vivió. Ojalá pudiera quitármelo, pero no puedo. Y algunos de los que están allí sentados, tal vez no tienen un tatuaje físico, pero tienen un tatuaje en el alma que no les permite ¿qué? Avanzar. ¿Saben de lo que estoy hablando? Circunstancias, pasado, que está donde, tatuado allí en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos deja ¿qué? Avanzar. Es esa desgracia, es esa vergüenza, es ese desierto, esa experiencia, y que Dios dice: yo quiero quitar todo eso para que puedan seguir adelante y disfrutar de la bendición de Canaán. Y las luchas que cada día tenemos, la falta de victoria sobre el pecado, las excusas que damos para nuestra experiencia en el desierto, que vivamos enojados, que vivamos criticando a otras personas, todo eso surge como resultado de no haber muerto ¿a dónde? Al yo. Y Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, da mucho fruto. Por eso Jesús es muy claro y dice: debes morir a ti para que yo pueda vivir en ti. Entonces, Gilgal es un lugar ¿de qué? Conmemoración o de cambio, ¿sí? Cambiar nuestra mentalidad. Pero también Gilgal es un lugar de renovación. Así como Gilgal es un lugar de cambio, también es un lugar de renovación. Capítulo 5, versículo 2.
En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Circuncidar a los varones, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Sí? Porque es difícil hacerlo. ¿De dónde venían ellos? No. ¿De dónde venían ellos? De un desierto, ¿sí? Venían de un desierto. ¿Y qué tan fácil es circuncidar en un desierto, sí? Tal vez no es fácil, ¿cierto? Pero no es fácil tanto como por el momento físico, sino por eso mental, ¿sí? Porque la circuncisión representaba un pacto con Dios, representaba esa cercanía. ¿Y qué cercanía tenían ellos en ese momento si lo que pensaban era en devolverse y en cambiar de líder? Y para nosotros es difícil hacer un pacto con Dios, alegrarnos de las promesas cuando caminamos en incredulidad, cuando creemos que Dios no va a hacer en nosotros lo que creemos que va a hacer. ¿Cómo alegrarnos? ¿Cómo cantar? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo orar? Cuando nos sentimos que no estamos avanzando y estamos en un desierto. Por eso Dios les dice, bueno, entonces ¿qué? Vamos a renovar un pacto. Y entonces van a circuncidar nuevamente a los varones, ¿sí? Y el versículo 10 de ese capítulo 5, miren lo importante. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué? La Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ya después de que ellos entendieron que Egipto ya quedaba atrás, que ya era un momento de cambiar, de renovar, empezaron a alegrarse de la bendición y la obediencia de Dios. Y ellos habían celebrado la Pascua cuando estaban en Egipto, celebraron la Pascua cuando iban a atravesar el Mar Rojo, y esta era la tercera vez que iban a celebrar la Pascua. ¿Por qué no la celebraron en el desierto? Porque es difícil celebrar en un lugar que no queremos estar. ¿Cuál es mi punto? Es difícil alegrarnos cuando nos sentimos que estamos desobedeciendo. Es difícil celebrar cuando estamos haciendo las cosas que todos sabemos que no están bien. ¿Y acaso Dios nos salva, nos redime para que pasemos años y años en una vida aburrida? ¿Qué dicen ustedes? No. Para que vivamos en un desierto espiritual. Y hay una canción que también lo hablaba ayer con las personas de Quinchía, que hacemos también el mensaje por llamada, y recordaba yo una canción. Esa canción es de muchos años, no sé si algunos la conocen, ¿sí? Dice que Dios no nos trajo hasta aquí. Ajá, entonces yo no solo soy viejito, ¿sí? Hay algunos también aquí que también la conocen. Nos trajo aquí ¿a qué? La tierra que Él nos dio. Y eso lo cantábamos en la iglesia y eso con tanta emoción. Y es una realidad. O sea, Dios no nos ha hecho tanto por nosotros para que simplemente dudemos de la fidelidad de Dios, dudemos de su amor, dudemos del propósito. Y por eso es importante volver nuevamente a tener ese momento de renovarnos, de buscar a Dios nuevamente. Entonces, Gilgal es un lugar ¿de qué? Primero, ¿cuál fue? Conmemoración, de cambio. Gilgal es un lugar ¿de qué? De renovación. Y Gilgal es un lugar de sumisión. Capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y si lo tiene más bien allí en su celular, porque de pronto, o en su Biblia física, porque ahí tal vez de pronto no va a ser tan fácil leerla. Dice, estando Josué cerca de Jericó,
Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es ¿qué? Santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué estaba haciendo Josué? Josué estaba haciendo un viaje de reconocimiento alrededor de Jericó. Estaba explorando. Rodea Jericó y de repente se encuentra ¿quién? Un hombre, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta que le hace Josué a este hombre? ¿Eres un israelita? Y si eres un israelita, entonces estás violando el toque de queda. ¿O eres qué? Un enemigo. Y si eres un enemigo, ¿qué? Venga pues, porque alguno de los dos va a salir de aquí vivo. Porque es particular que este hombre tenía la espada ¿cómo? O sea, quiere decir que la tenía para posición de ¿qué? De guerra. Y entonces Josué le pregunta: ¿estás con nosotros o qué? ¿O en contra? ¿Eres de los nuestros o eres un enemigo? ¿Qué dice este hombre? De ninguno, ¿sí? Ni de allá ni de acá. Y le dice: soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Por qué eso es tan importante, amados? Porque para Josué esto no era una sola batalla física, también era una batalla que espiritual y muy espiritual. Y más adelante, cuando leamos el libro de los Reyes, nos vamos a encontrar con una historia fascinante donde Elías está con su sirviente, viene cantidad del ejército de Asiria y este sirviente tiene miedo y Elías le dice: tranquilo, Dios, vea, ábrale los ojos a ese hombre para que vea todo lo que hay espiritual. Y eso es un relato espectacular que por tiempo no lo voy a poder decir. Cuando estemos en Reyes nos daremos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios en ver toda esa área espiritual. Porque esas batallas no solo eran físicas, sino eran ¿qué? Espirituales. ¿Y por qué entender eso? Porque Israel no tenía grandes armamentos. Israel no tenía un gran ejército. No tenían hierro como tenían los cananeos. Es como imaginarnos que el ejército de Israel va con palos de escoba a enfrentarse a los cananeos que tienen armas sofisticadas. ¿Quién ganaría una pelea de esas? ¿Cierto? Pero Dios le demuestra a Josué que esto es más una lucha espiritual, que tenía que aprender ¿a qué? A someterse, a obedecer, porque en algún momento desobedecieron, y eso dice más adelante Josué, que el pueblo estaba, mejor dicho, diciendo vamos, Dios les dice no vayan, y por desobediencia pierden 33, alrededor de 30 y algo de hombres del pueblo de Israel, se vienen desanimados, pierden la batalla y le echan la culpa a Dios, cuando Dios les dijo no vayan. ¿Y por qué es importante ese lugar de sumisión? Porque Dios le dice a Josué: quítate el calzado de los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Ahora uno diría, pues ese hombre sería un ángel, ese hombre sería un hombre cualquiera. Y algunos teólogos determinan que esta es la reencarnación de Jesús allí.
y que no solo se reencarnó en Belén, sino que Jesús tuvo forma de hombre allí. ¿Y por qué pensar eso? Porque uno no adora ni a personas, ni adora a quién, a ángeles. Uno adora a quién, al Señor. Y Él dice: soy el príncipe del ejército. Y mire que Él no toma partido, no soy de este ni de aquello. Él no toma bandos, porque se trata de soberanía, se trata de adoración, se trata de sumisión, de esa muerte de la que todos necesitamos espiritualmente vivir. Porque una vez que está en la tierra, Él le dice: el Señor elegirá mi heredad para ti. Por eso era tan importante que Josué entendiera que lo que iba a empezar a experimentar también iban a ser batallas espirituales, como cada uno de nosotros vivimos a diario. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades. Y hablando con personas en esta semana y la semana pasada diciéndome, pero ¿por qué me está ocurriendo esto? Cuando intento hacer las cosas bien, busco de Dios, oro, leo la Biblia, y pasan circunstancias que uno dice, qué difícil. Y es porque hay batallas que espirituales, donde necesitamos que sumisión, adorar a Dios y decir: Señor, te entrego ¿qué? El control, esta situación, porque esa que no es mi lucha, y quiero que tú estés allí. Y con esto ya voy terminando. ¿Qué hay en tu corazón que hoy te mantiene en ese desierto? ¿Es la incredulidad? ¿Es creer que Dios no puede hacer lo que tal vez te prometió hace algunos años y que ha tardado? ¿Has perdido a Dios? Es una mentalidad de esclavitud que dice: he sido esclavo tanto tiempo que nunca seré nada para Dios, y por lo tanto lo único que puedo hacer es marchitarme en mi pequeña alma. Por eso el mensaje es para aquellos que se sienten en el desierto, que se sienten que son incrédulos, que sienten que están así, ¿de qué? De volver ¿a dónde? A Egipto, a la esclavitud del pecado, al mundo, a aquellas cosas que son atractivas, pero que están perdiendo la fe. Y aquellos que ya no quieren caminar con Dios, que quieren volver, que se sienten culpables, que sienten que toda la desgracia, la vergüenza está allí luchando año tras año, que están vagando en ese desierto. Y para aquellas personas que están pasando eso, hagamos una oración. Y que Dios vuelva como a este pueblo a recordar, a cambiar, a renovar y a obedecer. Y este pueblo experimentó la bondad de Dios, la misericordia, pero cuando obedecieron. Y cuando no lo hacemos, ¿qué ocurre? Nos marchitamos, caemos una y otra vez. Le invito a que pueda inclinar su rostro. Si quiere tener los ojos abiertos o cerrados, es su decisión. Simplemente es un momento de concentración y de meditación. Y pregúntese, ¿en qué estado está? Algunos se sienten en Egipto, se sienten esclavos, se sienten que quieren algo diferente, pero no saben cómo. Necesitan ser liberados, pero no entienden cómo. Esclavitud de una adicción, esclavitud de personas, esclavitud de el consumismo, de las redes sociales.
Y hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere que por la sangre de Cristo tú puedas ser libre del pecado. Y te puedes acercar a Él con tanta confianza y poderle decir: yo quiero entregar mi vida a ti. Verdaderamente ya no quiero ser esclavo ni del temor, ni de la angustia, ni de la ansiedad. Yo quiero ser un hijo de Dios. Pero solo es a través de la sangre de Cristo, de reconocer nuestro pecado y de acercarnos a Él con esa confianza de que Él nos escucha y que Él nos libera. Hablo para aquellos que se sienten en un desierto, y un desierto espiritual, donde ya llevan años vagando en lo mismo, tomando las mismas decisiones, queriendo lograr cambios, pero no logran hacerlo, y vuelven y recaen y nada avanza. Y hablo para ellos y permitir que Dios pueda decirles hoy puede cambiar esa historia que llevas viviendo durante muchos años. Hoy puedes también cambiar, hoy puedes tener una renovación, pero tienes que dejar el pasado atrás, dejar esas circunstancias, esos conflictos que te impiden avanzar. Hoy Dios te dice: deja atrás ese Egipto. Quiero que avances conmigo. Yo estoy contigo, estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Confía en mí, en las escrituras, en la oración, en la iglesia. No te apartes, sino que sigue avanzando. Pide ayuda también de otros que te puedan ayudar y poder disfrutar de esa Canaán que no es fácil, que tendrá conflictos, que tendrá momentos espirituales difíciles, pero que sabemos que valdrá la pena. Ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para vivir en esa plenitud y en ese amor. Pero necesitas que someterte a Dios, obedecer lo que dice la Escritura, obedecer y poder cada día tomar buenas decisiones, ir a Dios, tener una mente limpia, dejar a un lado tal vez redes sociales, la televisión, las personas que tal vez te causan, que te apartan de Dios, y decidir buscar primeramente el reino de Dios. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque eres muy, muy bueno con nosotros. Toma nuestra debilidad, toma nuestra vida, nuestras circunstancias, y permítenos que esta semana podamos avanzar y podamos creer en un Dios que es fiel. Como cantábamos al inicio de nuestra celebración, renuévanos, Señor, porque ya no queremos ser iguales. Renueva nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de actuar, de vivir. Y permítenos esta semana disfrutar de tu fidelidad, que es tan profunda y que es tan real. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos confronta para seguir adelante en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, recuerden que ya mañana iniciamos con el curso de finanzas. Si alguno no se ha inscrito todavía, por favor con Conecticor puede hacerlo para que se inscriba. Es curso virtual, totalmente gratis, y también usted quiere que otras personas quieran tener este curso de finanzas, por favor acérquese a Ecticor. Vamos a organizar un grupo de WhatsApp para enviarles la información del link, un libro que hay que leer también importante. Por favor, iniciemos también, comencemos bien aún también en las finanzas, ¿sí? Entonces, por favor, no se vaya si tal vez quiere tomar ese curso.
hable con Hecticor para que dele su número de WhatsApp, para ir mandarle toda la información. Mañana a las 7:30 iniciamos con este curso. Nos vemos el miércoles de manera virtual con el libro de los Hechos y el domingo continuamos con la serie de Josué. Que Dios les bendiga y que pasen una buena semana.